Bueno, esta semana han sucedido una serie de hechos importantes en el acontecer político. Creo que no podemos soslayar lo que viene ocurriendo con el tema vinculado al calentamiento global y en especial las actitudes, yo diría, criminales de Trump, de Bolsonaro, que ponen en peligro ya no solamente la estabilidad de un cierto o determinado sector de la población, sino que sus políticas abiertas y descaradamente colocan en peligro toda la especie humana, toda la especie viviente, es decir, colocan en peligro todo el planeta, todo el sistema. Y qué lamentable que políticos que debieran salir a contrariar, a combatir este tipo de desafíos que han planteado Trump y Bolsonaro y muchos otros más, poniendo como fundamento principal la defensa del capital por sobre la vida humana, por sobre la vida planetaria, lo hagan justamente por la obsecuencia que tienen frente a un sistema que ha demostrado ya en este último tiempo ser un sistema colapsado que pone en peligro, insisto, ya la vida del planeta. Hace más de 100 años Rosa Luxemburgo decía barbarie o socialismo, y parece que los síntomas de la barbarie están empezando a expresarse, a manifestarse ya de manera muy cruda. Pero volviendo a nuestro país, en esta semana el papel del gobierno es insistir en desconocer derechos fundamentales absolutamente graves, insistir en llevar adelante una reforma previsional que consolida el sistema de cuentas individuales, no solamente un desacierto, un desatino, sino que además expresa el nivel de maridaje que hay con quienes dirigen el Estado con los intereses de los grandes grupos económicos. Las reacciones producidas a raíz del fallo de la Corte de Apelaciones, tema que vamos a discutir en un rato más. La Corte de Apelaciones, en un hecho inédito, requirió el Tribunal Constitucional un pronunciamiento a propósito de los recursos de protección que la Coordinadora Nacional No Más AFP ha planteado en los distintos tribunales del país, y abrió una luz de esperanza en nuestro país al señalar que hay aspectos importantes del famoso decreto ley 3500 emanado en pleno periodo de la dictadura que son contradictorios, que son inconstitucionales. Y nos encontramos una vez más puestos en la disyuntiva de tener que determinar el curso de la vida de las personas a partir de un fallo de un tribunal constitucional que ha sido permanente y sistemáticamente cuestionado por el carácter que tiene, por la composición que tiene. Pero en fin, el fallo de la Corte de Apelaciones nuevamente reinstaló con mucho más fuerza el debate sobre las pensiones. El gobierno insiste en discutir en el Congreso de espalda a la gente una propuesta que no va a mejorar las pensiones, sino por el contrario va a seguir consolidando este sistema de cuentas individuales, un sistema fracasado socialmente, fracasado políticamente, fracasado económicamente. No hay ninguna posibilidad de mejoramiento en el marco de seguir manteniendo las cuentas individuales. Y es por eso que hoy día tenemos la premisa de dar a conocer hoy día la premisa del acuerdo que ha tomado la Coordinadora Nacional No Más AFP de convocar a toda la ciudadanía desde Arica a Magallanes para que el próximo domingo 6 de octubre la gente salga a marchar, a expresar su bronca, la marcha de la bronca. Entiendo que algunos le estaban ya poniendo título porque la gente está cansada, está embroncada, como diríamos. Bueno, ese es el escenario un poco complejo, pero también lleno de expectativa y de esperanza. Así que damos inicio a nuestro programa en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM, la radio que piensa. Pueden vernos a través de nuestro fanpage @canal.social y también hacernos las preguntas a través de nuestro WhatsApp más 569 33 49 8217. Bueno, antes de darle los saludos a nuestra querida compañera Javiera Aravena, la abogada coordinadora, además abogada laboralista que está llevando adelante la coordinación de todos los juicios laborales, los recursos de protección. Un gran saludo a nuestras compañeras que hoy día no están, Carolina Espinosa y Miriam Campuzano, que están un poco afectadas de salud. Carolina está fuera del país, Miriam afectada, le mandamos un gran saludo desde acá. Así que hola Javiera, ¿cómo estás? Hola, muy bien.
Luis. También saludo a todos los auditores y auditoras que nos están escuchando. Como tú bien decías, hoy, o sea, esta semana, en verdad, estamos presentes, o sea, estamos en presencia de un hito muy importante, porque hoy, o sea, esta semana por primera vez, el poder se siente amenazado. Hay un pequeño asomo de que el sistema de pensiones en Chile podría verse amenazado. Nosotros intuimos cuál va a ser la respuesta del Tribunal Constitucional a todo esto, pero frente a una más mínima amenaza, vemos cómo los representantes de la AFP, y cuando digo representantes no hablo solo de su expresidente, sino que hablo de todos sus representantes que están incluso en los poderes del Estado, reaccionan así, o sea, cómo han reaccionado. Y bueno, yo quisiera hacer una breve referencia a todo lo que ha pasado, sin perjuicio que nosotros vamos a hablar más a fondo sobre esto y de la manera más simple también para que todos podamos entender, con María Angélica Ojeda. Respondamos primero el qué, ¿no? Bueno, nosotros ideamos una estrategia para que personas presenten recursos de protección contra la AFP a las que están afiliadas, obligatoriamente afiliadas, en el sentido que no pueden escoger salirse de ella, por negarse a devolver sus fondos de pensión. Y fondos de pensión, además, que son sus dineros descontados mensualmente de su salario durante toda su vida laboral. Y nosotros sostenemos que por eso se viola el derecho de propiedad, un derecho constitucionalmente garantizado, y especialmente una de las facultades más importantes, que es la que todos conocemos, la que todos sabemos cuando somos dueños de algo, ¿no? La libertad de decidir qué hago yo sobre esa cosa, y en este caso sobre los dineros. Y bueno, nosotros ya lo hablamos la otra vez cuando iniciamos esta campaña justamente acá, y dijimos, bueno, la propiedad es el derecho más protegido por la Constitución. Y no lo digo yo, no lo pensamos en general algunos, sino que así está establecido incluso en las actas constitucionales de la Constitución del 80. Nuestro poder constituyente, el poder constituyente impuesto a fuego, nos dice, oye, pero ya tenemos esta experiencia de que en verdad la propiedad ha sido tan afectada en estos últimos años, bueno, entonces fortalezcámosla. Y eso es lo que hace. Y en base a eso nosotros estamos reclamando los fondos de pensión. Estamos hablando el mismo lenguaje que se habla desde siempre, desde la Constitución del 80 hacia adelante, de cómo se protege la propiedad. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, porque los trabajadores y trabajadoras somos dueños de esos fondos. Y si somos dueños, tenemos derecho a decir. Y también, como tú bien lo has dicho, y también se ha dicho ya en la opinión pública, se trata de una medida de emergencia, y eso las personas lo tienen que tener claro. Una medida de emergencia de cara a una institucionalidad que no asegura la dignidad de la vejez, es decir, que no asegura el derecho a la seguridad social, ¿ya? ¿Y por qué jugamos en esta cancha? Bueno, porque es la cancha que tenemos, ¿ya? No hay otra. ¿Por qué? ¿Y por qué apelamos al derecho a propiedad individual? Porque es lo único que pareciera ser la única herramienta para que las personas se den protección para sí, es decir, reclamen su dinero, ¿ya? Y bueno, cuáles han sido las reacciones ya las conocemos, y también yo quisiera hacer una breve referencia a una cuestión de la que todavía no se hace un análisis, pero ¿por qué esto le hace tanto sentido a las personas? ¿Por qué capta tanto la atención? Sabemos las razones evidentes de por qué capta la atención de la AFP y los poderes económicos y fácticos, pero ¿por qué capta la atención de las personas? Y es porque alude a lo que más nos constituye como una sociedad en donde el neoliberalismo ha sido exitoso, y el interés individual. Pero una vez que nosotros tenemos esa atención, captamos la atención de todas las personas, bueno, venimos con nuestra propuesta de decir, bueno, el paso siguiente es decidir democráticamente qué sistema de pensiones queremos en base a cuáles principios. Bueno, muchas gracias, muy interesante la reflexión, Javiera. Y vamos a presentar a dos grandes invitadas que tenemos hoy día en nuestro panel, dos antofagastinas. No es frecuente tener dos invitadas de regiones en un país que se caracteriza justamente por ser absolutamente centralista. Así que estamos muy contentos. Bueno, yo voy a presentar primero a nuestra querida colega María Angélica Ojeda, profesora de Matemática y Física, vicepresidenta del Colegio de Profesores del Comunal Antofagasta. Participa además hace mucho tiempo en el movimiento Noma FP, y es quizá en esta última semana la persona que se ha convertido en el emblema, ha salido prácticamente en todos los canales de televisión, es la persona más famosa hoy día en nuestro país. Así que vamos a conversar con ella, la profesora que recurrió de protección, patrocinada por nuestra querida también amiga abogada de Antofagasta, Nina López. Y bueno, y tenemos también a otra querida amiga nuestra, muy joven, una diputada, Catalina Pérez, abogada de Antofagasta, además
presidenta del Partido Revolución Democrática, integra la Comisión Permanente Medio Ambiente y Recursos Naturales, y bueno, no requiere mucha presentación, nosotros la conocemos hace mucho tiempo y una gran amiga nuestra también ha estado ahí apañando con nosotros en esta gran pelea. Así que bueno, muy bienvenidas María Angélica, Catalina, siéntanse como en su casa, así que entremos en materia inmediatamente. Partamos yo diría por María Angélica, que ha sido el foco hoy día de el gran debate. ¿Cómo te has sentido primero, María Angélica? Muy bien acogida primero que todo, yo estuve en el Consejo Nacional de la CUT, donde estaban todos los dirigentes a nivel nacional, ¿no es cierto? Y la gente está feliz, se sacó fotos con nosotros, pero el apoyo de las organizaciones sociales es lo importante, porque aquí los trabajadores tienen que decir algo, y eso es lo importante, estar, ¿no es cierto?, que el movimiento No Más FP esté apoyado por los trabajadores y por sus organizaciones. Bueno, me parece muy bien. ¿Qué te ha parecido a ti, Catalina, desde el mundo político, desde un partido emergente tan nuevo como es Revolución Democrática? Hoy yo me emocioné un poquito con la presentación, porque es verdad, no siempre se tiene en la radio a gente de regiones, a mujeres. Estuve conversando con María afuera. Nosotros nos conocimos hace un par de semanas. Tuvimos una reunión por tema de colegio de profe. En ese entonces la movilización de los profes era Antofagasta, y después pasó todo esto como una vorágine y la misma dirigente, trabajadora, María, que yo había conocido, de repente está en todas partes a propósito de la estrategia que conocíamos de la coordinadora No Más FP, alegrándonos de que esto finalmente haya contribuido a poner el debate sobre la mesa. Yo estaba bien preocupada de que el debate de pensiones no lograse tener la relevancia pública que debe tener. O sea, hoy día el debate de pensiones, el debate de 40 horas, el debate que se viene después con ley de presupuestos e inversiones públicas en materia de, por ejemplo, reactivación económica o generación de empleo, son debates cruciales hoy día para el cuestionamiento del modelo económico que nos rige, para el entendimiento de la seguridad social y para el entendimiento de qué son los derechos de las personas. Y finalmente esta es una constante de un modelo que lo único que nos ofrece es incertezas e inseguridades. Tenemos que cruzar los dedos. La otra vez me retaban que me deshiciera de mi subconsciente católico. Decía como hay que cruzar los dedos y rezar 3 Ave María para que uno le vaya bien cuando se jubila, po. Y así un montón de incerteza en el mundo social. Tengo que inventar alguna otra referencia para eso. Sí. Pero es muy interesante lo que está pasando. Yo sí que estoy molesta con los parlamentarios, demócratas cristianos. Oye, qué terrible, qué aprovechamiento más grande, Catalina. Oportunista, ¿no es cierto? Porque de alguna manera ellos hacen como demócrata cristiano, en la reforma previsional presentada por el señor Piñera, ¿no es cierto?, hacen una moción para poder sacar los dineros, que no es lo que nosotros como movimiento No Más FP queremos. Entonces, incomoda, da molestia, porque hoy día el debate debe ser otro. O sea, cómo nosotros mejoramos, ¿no es cierto?, la seguridad social, cómo nosotros como chilenos queremos decidir qué tipo de previsión queremos. Sí, exactamente. Y yo creo que ha costado un poco llevar bien el debate hacia allá, porque nos han buscado constantemente poner en la posición de, ya, pero usted después qué va, lo que conversamos con la señora María Fuera, ya, pero usted después qué quiere hacer con la plata. Oye, si no importa lo que yo a nivel individual quiera hacer con la plata, lo que se trata es que demostremos de quién es la plata para que entre todos podamos decidir qué queremos hacer con nuestro fondo de pensiones. Pero en el fondo se va del debate para meternos en algunas encrucijadas que buscan embolinar la perdiz, digamos, y ridiculizar las luchas sociales. Yo creo que hoy día se ha puesto en jaque el modelo. O sea, si ustedes lo que nos están diciendo es que la plata es de nosotros, bueno, a mí lo que me enseñaron en la universidad es que el derecho de propiedad tiene uso, goce y disposición. ¿Por qué yo no puedo disponer de mis fondos entonces? O sea, dos opciones. O aquí hay una propiedad, Luis lo dice mucho mejor que yo, aquí hay una propiedad de los ricos, de los dueños del país, y una propiedad de los trabajadores en ese caso. Po. O no estamos entendiendo, porque entonces denme la plata y si me das bueno, yo decidiré entonces qué hago y nosotros decidiremos en conjunto qué hacemos. Pero, o sea, es develar las incoherencias de este modelo que de seguridad social no tiene absolutamente nada. Y la falta de confianza también que le representan a la gente, infantilizando, ¿no es cierto?, que se va a gastar prácticamente la plata en chocolate o la va a malgastar, claro, pero es su dinero y puede decidir tomar decisiones. Bueno, hay una falta permanente de respeto de parte de las autoridades. Yo creo que la mejor expresión del desatino, por usar un término sencillo, del presidente de la asociación, Andrés Santa Cruz. Pero no hay que perder de vista que no solamente
Andrés Santa Cruz. El que le antecedió fue Pérez Maquena, quien en una oportunidad se permitió decir que era un privilegio que las mujeres chilenas jubilaran a los 60 años. Y antes, peor, mucho peor, William Artur, sí, ministro del gobierno de la dictadura y que permaneció casi 20 años presidiendo la asociación de AFP y tuvieron permanentemente no solamente un desdén hacia el movimiento social, un desprecio, un insulto, una descalificación. Creo que ellos representan muy bien lo que ha sido la profunda división social en nuestro país. Creo que el hecho que hayan salido todos como en patota, como lo dijimos, salió la patota a defender sus privilegios, sus intereses, pero de una manera tan agresiva. Y lo más increíble es que hasta el propio ministro del Trabajo, que salió también en una forma absolutamente, yo diría, imprudente, porque un jefe de una cartera tan importante como el ministro del Trabajo, en el marco de un debate, que salga a cuestionar un fallo de la Corte de Apelaciones, es decir, ahí mostraron absolutamente todo lo, y entiendo que estudió Derecho, debiera saber a lo menos el tema de la división de poderes, ejerciendo el cargo de jefe de una cartera tan importante. Bueno, pero yo no quiero concentrar la palabra, creo que discutamos en términos concretos la consecuencia, porque efectivamente lo que ha pasado con María Angélica, que ha capturado la atención, es porque la gran mayoría de los chilenos y las chilenas ha visto una luz de esperanza, y esto es lo que queremos, creo, discutir hoy día, una luz de esperanza ante tanta desesperanza de que es posible contar con los escuálidos recursos para hacer frente a las contingencias derivadas de la vida miserable y precaria a la cual nos han conducido las AFP. Así que si quieren abramos el debate sobre estos puntos, porque creo que es importante para la gente que nos escucha. O sea, no es convertir como lo quisieron hacer, y que muy bien lo dijo María Angélica, no es la viejita pobre, no es la profesora pobrecita, no, aquí no queremos nosotros que nos vengan a tener lástima, y lo dijo muy bien. Hay autoridad, aquí autoridad moral, y creo que lo ha defendido muy bien, y por eso creo que ha sido emblemático Pero además han tratado de culpar a los mismos trabajadores, que ellos tienen la culpa de tener lagunas, cuando ¿no es cierto? Hemos tenido periodos en la historia de Chile con periodos de cesantía a nivel nacional, con tasas, ¿no es cierto?, de cesantía con 2 cifras, donde han habido programas inclusive, ¿no es cierto?, el 82, en plena dictadura, y se implementaron programas como el PENELPOC, donde yo trabajé en esos planes de programa, ¿no es cierto?, como jefa de hogar, haciendo alfabetización, haciendo algunas cosas para llevar o ayudar a mi familia, ¿no es cierto?, a solventar gastos. Pero independiente de eso, hoy día las mujeres doblemente castigadas por el sistema, castigadas porque somos más longevas y castigadas porque ganamos menos. Sí, y eso hay que agregar una cuestión bien importante, que este problema judicializado no se hace cargo, y no se hace cargo porque es impotente, porque la democracia ahí es la que tiene que actuar, ¿no?, el movimiento social. ¿Y qué pasa con las mujeres dueñas de casa no remuneradas? O sea, ni siquiera tienes la posibilidad de pedir algún ahorro a su AFP, porque en verdad solo reciben beneficios sociales a través del pilar solidario. Y bueno, ¿y cómo le respondemos a mujeres que han trabajado? Sí, porque han trabajado toda su vida, solo que realizando labores de casa, y también ahí incluso puede entrar el tema de, bueno, ¿y por qué no una renta básica para mujeres que no trabajan? Universal, pensión universal. Así es. Y reconocimiento económico del trabajo doméstico. Así es muy importante. Y bueno, y sobre lo que tú hablas justamente de cómo se presentan a las personas, porque pareciera ser que para los medios de comunicación más oficiales es incompatible ser una víctima del sistema, porque yo creo que así lo somos, o sea, y sobre todo las personas pensionadas y pensionados en el estado actual de las cosas, pero una víctima empoderada, como que pareciera ser que eso no les cabe en la cabeza, no cuadra. O sea, yo estoy exigiendo mis derechos, sin embargo, estoy en esta situación, pero eso no le quita en absoluto la calidad política y el coraje que tiene hacer esto. Sí. Y eso es importante, y yo creo que ahí apunta una cuestión. Apuntamos también a lo que hemos obtenido también con la Corte de Apelación de Antofagasta, porque para que las personas sepan, y en términos simples, lo que hace la Corte de Apelaciones de Antofagasta no es un fallo, no está dictando sentencia, no está rechazando tu solicitud de devolución de fondos, sino que lo que hace es decir, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo no puedo acoger el recurso. ¿Y sabe por qué no puedo acoger el recurso? Porque hay normas que me huelen inconstitucionales. Y expresamente dice, el decreto ley 3.500 pareciera ser inconstitucional, en especial tales y tales normas. Entonces, no solo dice eso, no solo dice que es inconstitucional en el sentido de que no
vulnera el derecho a la propiedad, es decir, lo vulnera, no lo protege solamente, sino que además lo vulnera, y además no se cumple con ningún principio de la seguridad social. Dice, esto no es seguridad social. Y hay palabras que son, o sea, hay frases que son muy importantes. Por ejemplo, se dice, no asegura una vejez digna, entrega al mercado de capitales el futuro de las personas y además no las y además no las decide no les decide permitir en absoluto sobre ese tema, y eso es un logro súper importante. Ahora, es importante en un aspecto mínimo, en el sentido de que las estrategias judiciales y en general el litigio en materias de interés público lo que hace es preocuparse el caso humano, y no, como decía Monkeberg, que es como si no nos importara las personas que recurren, sino que a través de esto también se cuestionan otros temas, y que justamente eso es lo que se ha logrado, y por eso el debate ha sido tan importante, y por eso hay que vincularlo directamente a qué sistema de pensiones queremos, a qué ejes queremos para los trabajadores. Sí, bueno, eso en ese mismo contexto es re importante preguntarte, Catalina, porque en el marco del debate sobre pensiones que se hace, lo hemos dicho incluso fuertemente entre gallo y medianoche, muchas veces entre bambalinas, tal como lo decía María Angélica, entre un sector de la democracia cristiana que quiere llegar a ciertos acuerdos que son absolutamente atentatorios contra los trabajadores. Sí, no quiero calificarlo, pero son cosas que no tienen nada que ver con la demanda de seguridad social. ¿Cómo se enfrenta desde los partidos emergentes, desde los partidos jóvenes? Porque nosotros también lo hemos dicho, y quiero preguntártelo a ti, Catalina. Siendo además presidenta de uno de los partidos más grandes, bueno, el partido más grande, el Frente Amplio, uno de los partidos que tiene más diputados en el país, que se echa de menos desde el movimiento social la irrupción de los partidos políticos, de los políticos en una materia tan importante, porque ya llevamos casi 5 días donde está tensionado el Estado, porque está tensionado el Estado toda vez que la Corte de Apelaciones responde a un pilar fundamental de la República, a un poder del Estado, contra otro poder del Estado y contra los empresarios. Y no es solamente Revolución Democrática, yo lo dije públicamente, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, el PP, salvo declaraciones aisladas, ¿por qué los partidos no salieron a hacer conferencia de prensa y pronunciarse? Aunque no llegue la prensa, aunque no llegue la prensa. Sí. Entonces, es porque este divorcio entre lo político y lo social fue instalado en el pasado y hoy día está cobrando una importancia, y eso le conviene a este gobierno. Sin duda. Yo creo que lo primero es partir quizás por lo último que dijiste, como este malentendimiento del divorcio entre lo político y lo social. Yo siento que uno tiene un susto un poco heredado de la política tradicional, de como casi no mantener inmaculado el mundo social, que esto no se vaya a contaminar con intereses políticos, dice el subconsciente de uno, así como que esto no se vaya a contaminar con, no sé, con que a alguien se le ocurra ser candidato, o con que algún partido quiera sacar provecho, o con que alguien quiera brillar más por sobre el movimiento social. Y uno desde la izquierda dice, sí, pues en realidad quizás mejor quedémonos más calladitos, dejemos que este sea el momento del movimiento social, y después nosotros, con la presión que el movimiento social ejerce, pegamos el batatazo en el Congreso y nos oponemos a la reforma del presidente Sebastián Piñera. Pero en realidad es un falso dilema, es un dilema que no debiese existir, y que es una cancha que nos impusieron la cancha de la división del mundo político con el mundo social. Usted, señor movimiento social, si usted dice que quiere ser candidato, por ejemplo, traiciona el movimiento social, y no, señor de movimiento social, si usted quiere ser candidato, enhorabuena, si necesitamos más gente del mundo social involucrada tomando decisiones en la política institucional. Lo que nos garantizan con ese divorcio es que justamente nosotros, o el movimiento social, se quede gritando en la calle, y nosotros adentro del Congreso nos quedemos escuchando detrás de la pared, o con suerte vociferando, tratando de amplificar su voz, pero no generando una incidencia o un trabajo complementario. Yo creo que en materia de AFP tenemos la tremenda oportunidad de que así sea, porque además es un debate que simultáneamente se está dando en lo legislativo. Y yo creo que por eso ha habido tanta reticencia, y me voy a aventurar a teorizar al respecto. Yo creo que por eso justamente ha habido tanta reticencia de los medios de comunicación tradicionales a que salga el mundo parlamentario a meterse en esta discusión. Ustedes revisan prensa y hay muy poquita, si es que no ninguna salida, una buena salida de parlamentarios de oposición pronunciándose respecto a este conflicto. Y yo les aseguro que todos nosotros hemos mandado cuñas a la prensa buscando mantener posición. Y creo yo que es porque aquí lo que se busca es aislar
esta situación respecto de Corte de Apelaciones de Antofagasta y Tribunal Constitucional del proyecto que hoy día se está discutiendo en la Comisión de Hacienda, que justamente va en un sentido contrario a los derechos de las personas. Entonces, en la medida en que ellos logren divorciar el proceso legislativo de este proceso social, se aseguran que la reforma del presidente Sebastián Piñera pueda seguir avanzando mientras le dejan la escoba en la calle igual. Entonces, eso es lo que hoy día tenemos que evitar, y por eso es que es tan importante que yo esté hoy día en este programa y que el día de mañana se suben todos los parlamentarios que quieran sumarse a hablar de este tema y a polemizar. Si aquí uno de los mayores problemas que tiene la democracia en Chile es que no se atreve a polemizar. Bueno, esa es la idea, Catalina, me parece muy bien. Están haciendo una seña perdón. para ir a un pequeño corte y a una nota musical, una canción, sí. ¿Y con qué canción? Marcha de la Bronca. Bueno, estamos de regreso en la radio 102.5 Universidad de Chile, la radio que piensa, transmitiendo a través del fanpage @canal.social, y además también pueden hacernos las preguntas a través del WhatsApp más 569-3349-8217. Han llegado algunas preguntas referidas a qué pasa con los jubilados, con los pensionados que ya se pensionaron. Bueno, esta pregunta tiene mucho sentido porque son casi 2 millones de actuales pensionados, tanto más de 670.000 por el antiguo sistema del IPS, el otro 1.300.000, la mitad por compañías de seguro y la mitad por retiro programado. La propuesta de la coordinadora No Más FP, que es una propuesta de seguridad social, una propuesta de reparto con fondos de reservas técnicas que permite pagar pensión a partir de los primeros 5 años, establecer una pensión mínima igual al salario mínimo, 300.000 pesos, y a partir de ahí mejorar las pensiones de todos los chilenos. Es una propuesta que perfectamente y efectivamente contempla a todos los actuales pensionados. Así que la gente lo que tiene que hacer, como lo hemos dicho a propósito de la demanda y la pelea que está dando María Angélica, es que hay que pelear. Cualquier cosa que se logre va a ser siempre mejor que lo que tenemos hoy día. Ya no podemos estar más mal con el nivel de pensiones. Solamente un dato que siempre lo doy porque creo que es relevante para que contextualicemos. En julio de este año se pensionaron 11.532 personas. El 50%, es decir, la mitad, casi 6.500 personas, no, un poquito menos de 6.000 personas lograron una pensión autofinanciada menor a 48.000 pesos. Y las mujeres que se pensionaron en julio fueron 6.924 mujeres. ¿Cuánto obtuvo la mitad de ellas? 27.000 pesos de pensión según datos de la superintendencia. Ese es el nivel de precariedad que nos espera. Estamos hablando de condiciones miserables. Por eso lo decía muy bien María Angélica cuando ella comentaba que su pensión era 185.000 pesos. Es privilegiada. Ayer lo dije en el Canal 13. Las personas que le hacen algunos trabajos a los panelistas de los programas de televisión en la mañana ganan 3-4 veces más que las pensiones mínimas de los trabajadores que han laborado durante 35 o 40 años, y eso es absolutamente indigno. Así que bueno, sigamos en materia. No sé si Javiera tenía una respuesta también. Claro, Ángel Oces pregunta, bueno, ¿y qué pasa con lo que se jubilaron por las compañías de seguro? Luis ya da la respuesta en términos de lucha política, pero intuyo que lo que pregunta es respecto a qué puedo hacer en tribunales, ¿no? Bueno, sugiero que en primer lugar se ponga a cuestionar y a discutir este sistema de pensiones, y claro, si quiere iniciar una acción, bueno, tendría que ser en los mismos términos que la han iniciado todas las personas a nivel nacional, reclamando su derecho de propiedad, esta vez no contra la AFP, pero contra las compañías. Eso para que tenga pero claro. Lo que esperamos nosotros, para darle la palabra a nuestra invitada, lo que esperamos nosotros con esta estrategia de recurrir de protección no era justamente para que la gente tuviera individualmente una solución, una salida. Lo que nosotros buscamos es restituir la seguridad social, y por eso es re importante que este fallo o esta decisión de la Corte de Apelaciones de determinar que hay aspectos del decreto ley 3.500 que son inconstitucionales. Esperamos que la fuerza de la gente sea lo que haga posible que este tribunal constitucional falle en función de lo que ha señalado la Corte de Apelaciones, y se derrumba entonces el decreto ley 3.500 y se abre para todos los chilenos, para todas las chilenas, para todos los habitantes de este territorio, la posibilidad de un debate a fondo para avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social. Bueno, tenía la palabra nuestra querida amiga Catalina.
estaba reflexionando sobre el tema y yo desgraciadamente la corté justo para ir a comerciales. La inspiración. Pero estábamos en la idea de los partidos, cómo los partidos juegan un rol importante en esta lucha política pública, que es seguridad social. Sí, retomando yo una idea muy, digamos, central, creo que es rechazar este divorcio justamente entre el mundo social y el mundo político. Creo que a nivel estratégico hoy día, a nivel táctico, quizás en este momento político determinado, es necesario vincular y poner las luces sobre ambas luchas, ¿no? Sobre lo que está pasando en la Corte de Apelaciones, sobre lo que va a pasar en el Tribunal Constitucional, pero no se nos vaya a pasar lo que está pasando hoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde se está justamente debatiendo respecto a una reforma al modelo de pensiones que consolida la lógica no de seguridad social, sino que la lógica del ahorro individual, y le atribuye la responsabilidad a los propios trabajadores y trabajadoras de que hoy día no tengamos jubilados, tengamos solo pensionados, ¿no? Porque júbilo no hay ninguno en la vejez, y esa idea también hay que tenerla muy claro. Y yo creo que más allá de cómo hoy día tenemos toda la confianza puesta en que los tribunales de justicia han sido muy claros en señalar de que en Chile no existe seguridad social, eso no puede conducirnos a bajar los brazos. Como decía Luis Mesina, hoy día el mayor llamado que yo creo a la seguridad social. Entonces, desde ese momento, desde el momento en que, imagínate, una corte en Antofagasta, de la mayoría de las que nosotros presentamos en la mayoría de las cortes, salvo en Copiapó y en Talca, que se van a presentar los próximos días, pero todas las cortes hasta el momento nos han dicho. Hoy día se presentó en Copiapó, sí. Nos dicen, bueno, ¿sabe qué? Pues el problema se soluciona por otro lado, y la Corte Suprema, hay que decirlo, dictando visto se confirma, o sea, ni siquiera nos dejan alegar. La Corte Suprema no nos ha dejado ni alegar en este caso. Entonces, la Corte de Apelaciones lo que hace de Antofagasta es acoger nuestra tesis y decir, aquí hay un problema, ¿ya? Y no es solo un problema conceptual, porque es fáctico, es de los hechos. O sea, nadie podría sostener acá que la AFP aseguran una vida digna en la vejez, y eso lo vemos. Bueno, qué mejor expresión, qué mejor prueba lo que ha vivido María Angélica. Hoy es importante para los auditores de esta importante radio, que es la radio que piensa en Chile. Son pocas las radios que piensan, que tienen la posibilidad de abrir un debate a fondo. Pero ¿Cómo se puede vivir después, Angélica? Esa es la pregunta para la gente que nos escucha. Después de ganar sobre $1 millón de pesos, trabajar 35 años como profesor, han pasado miles de alumnos por tus aulas, y hoy día tener una miserable pensión de 180.000 pesos. Bueno, yo creo que eso ha sensibilizado a la comunidad, a la gente que era los profesores. También les molesta que una persona de clase media llegue a la extrema pobreza de un año, de un mes para otro. Pero además de eso, yo me voy a afirmar en las palabras de Catalina, que cuando los trabajadores y trabajadoras podamos tomar decisiones del tipo de sistema previsional y no de una cotización forzada, ¿no es cierto?, que este sistema nos fuerza a estar en este sistema de FP y no en otro, entonces aquí las cosas pueden cambiar, y no se puede, y no deberían hacerse esfuerzo porque existe hoy día el ICP. Existe claro, y además existe, ¿no es cierto?, además, o sea, hay toda una gama de estructura y administración que podría cambiar para Chile. O sea, podríamos cambiar y podríamos optar sobre todo para la gente más joven, porque yo creo que hemos naturalizado la pobreza, hemos naturalizado que, bueno, es lo que me tocó, o que los pobres somos flojos porque no trabajamos más para tener más capital, pero no naturalizamos la cesantía, no naturalizamos, ¿no es cierto?, que muchas veces las mujeres ganamos menos que los hombres. Hay muchas situaciones que las damos por hecho y nos hemos acostumbrado a pasar necesidades y a cubrir como sea, ¿no es cierto? Alguien me decía ahí, oiga, pero no da un poco vergüenza estar exponiendo su situación personal, pero es que mi situación personal es única, porque yo creo que aquí hay miles de personas que tienen una situación muy paupérrima. Yo, de verdad, yo soy una privilegiada. Yo considero que tener familia, ¿no es cierto?, que te apoye económicamente es un privilegio. No todos los hijos pueden apoyar a sus papás, aunque los quisieran apoyar, porque ellos también tienen obligaciones, tienen hijos, tienen familia, tienen que pagar casa, etcétera, y además tienen sueldos bajos. Entonces, yo creo que hoy día también tiene que haber una situación con respecto al sueldo mínimo. Tiene que haber una mirada, ¿no es cierto?, qué ganamos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Yo le decía, antes de entrar acá, le decía yo a Catalina, es que en algún momento se trató de hacer la profesora, así como entre comillas, pero no, yo me considero una luchadora social. Yo soy una dirigente social, dirigente del Colegio de Profesores, como decía Luis recién, pero además de eso, hemos tratado de luchar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras
hace mucho tiempo. Entonces, eso es lo importante. Sorprende tu claridad, María Angélica. Yo creo que es fantástico porque tú, o sea, no te pierdes. O sea, parece no que la te Corte de pierdes. Apelaciones eligió, Claro, la Corte eligieron el mejor caso. Sí, porque más claridad no se puede tener. No se puede tener. Sí. Y respecto a lo que tú dices claramente, o sea, acá hay un problema también de los trabajadores y trabajadoras en Chile. Existe la desigualdad de poder entre el empleador, los empresarios y los trabajadores. Y además existen leyes que no le permiten a los trabajadores poder negociar colectivamente las decisiones, ya sea porque los sindicatos lamentablemente se proliferan a nivel de empresa y no tienen poder en otros niveles ramales, y porque además existe una institucionalidad de rechazo a la acción colectiva de los trabajadores que les permitiría, por ejemplo, subir su remuneración, Bueno, el sueldo mínimo. Oye, pero lo más terrible de todo, yo creo que contrayendo, ¿no es cierto?, o contraproduciendo esta situación de las 40 horas, hay un plan de Piñera con respecto a la flexibilidad laboral. Y eso sí que atenta contra los trabajadores, porque de alguna manera, ¿quién va? O sea, nos quita poder a las organizaciones sindicales para negociar, ¿no es cierto? Y pasa a ser una negociación particular o individual. Y eso es lo que nosotros como Noma AFP no queremos. O sea, no queremos soluciones individuales, queremos soluciones colectivas. Queremos que todo Chile cambie su sistema previsional. Oye, yo quería agarrarme de eso último que también contaba María respecto como de contar la historia personal, ¿no? Pero también reflexionar respecto de cómo lo personal se vuelve político, que es algo que también nos ha enseñado mucho el feminismo, ¿no? De cómo al final cada una de nuestras historias y cada una de nuestras vivencias tienen que ver con cómo construimos las vivencias colectivas que hoy día llevan a configurar un sistema. O sea, si hoy día no se trata de la experiencia personal de tal profesora en Antofagasta, se trata de cómo esa experiencia personal representa toda una situación política, económica y social de crisis en nuestro país. O sea, como muy bien decía María, o sea, cómo hemos llegado a normalizar la crisis ambiental, cómo hemos llegado a normalizar la pobreza, la miseria, la vejez como un estado de riesgo y no de júbilo, la falta de vivienda. O sea, Chile se encuentra en un profundo estado de crisis económica, de crisis política, de crisis de nuestro modelo democrático, de crisis de nuestra sociedad, que si hoy día no nos atrevemos a poner sobre la mesa para buscar soluciones, nos va a mantener en este bucle, digamos. Yo creo que no hay que tener miedo a hablar de eso. La democracia, y es una idea que quería retomar de antes, como la democracia se ha entendido tradicionalmente como la posibilidad de generar acuerdos y no como la posibilidad de procesar diferencias sin violencia. Yo creo que hoy día hay que atreverse a poner diferencias sobre la mesa, a sincerar que hay quienes creen que hoy día el cada uno se rasca con sus propias uñas es una fórmula válida de, entre comillas, seguridad social, y quienes creemos que a problemas colectivos, soluciones colectivas. Pero si no ponemos esos debates sobre la mesa, negamos el debate, infantilizamos a las personas mayores, finalmente negamos la democracia. Y yo creo que es eso lo que hoy día no podemos permitir que ocurra en nuestro país. Bueno, ese es el interés de este programa Debate Social. Su nombre lo dice claramente, de ofrecer un espacio para la reflexión, para la crítica, pero por sobre todo también para la contrastación de posiciones, posturas e ideas distintas. Creo que lo dice muy bien Catalina. No pretendemos, creo que de alguna forma la dictadura no hizo tanto daño. Ustedes son muy, muy jóvenes, pero la dictadura marcó permanentemente a todos, uniformó. Sí. Confundió la unidad en la diversión, en la diversidad, y entonces intentó uniformar ciertas miradas. La concertación hizo también mucho daño cuando acabó con la democracia y la cambió por esta famosa y maldita palabra del consenso. El consenso no es más que la negación del diálogo, de la confrontación de ideas. Es una palabra que fue mancillada, manipulada. No quiero creer las palabras, porque las palabras muchas veces representan más que eso, pero la coyuntura en nuestro país hizo mucho daño. Y creo que lo que tú dices de que confrontemos es la posibilidad en el debate social. Y vamos a seguir trayendo más diputadas, y siempre digo también, mujeres mayoritariamente. No es casual que las presidentas de los partidos sean mujeres jóvenes. La presidenta del Partido Común es mujer, la presidenta del Partido Humanista es mujer, Revolución Democrática, Gael es presidente del Partido Convergencia Social. Y bueno, las mujeres están demostrando, aquí tenemos la prueba más evidente, tenemos mujeres que están dando una batalla importantísima. Quizás no es por hacer un guiño desde un hombre a una mujer, pero creo que el hecho de que las mujeres hayan estado mucho o tanto tiempo casi aprisionadas por la cultura dominante, y como se está liberando todo, está emergiendo la fuerza nueva y creadora, y creo que tenemos que hacer mucho empeño todos, en tratar de cooperar en la perspectiva de ir buscando soluciones. Bueno, todavía nos queda un poco de tiempo para que sigamos debatiendo, conversando.
Yo quiero instalar un punto que no se instala mucho y que ayer reflexionaba con un amigo, porque hoy día salimos todos a marchar por la huelga climática en una horita más, si están acá en Santiago desde Plaza Italia, es una movilización mundial, y pensábamos cómo instalar en el debate un relato coherente entre estas crisis, ¿no? Las crisis que existen en Chile hoy día, la crisis ambiental, la crisis económica, la crisis social, y decíamos, oye, pero en realidad nos han vendido un cuento, porque resulta que el mismo dinero que yo estoy aportando desde que trabajo a mi AFP, es el dinero que se invierte en las empresas que hoy día están enfermando a mi propia familia, en las zonas de sacrificio en las que yo vivo. ¿Qué cuento me han contado? Que con plata del Estado, hoy día se está con plata que debiese ser del Estado, que aportamos todos los chilenos y chilenas, se está subsidiando un modelo que además nos está matando. Entonces, no solamente estamos llegando a la vejez sin seguridad social, sin ninguna certeza respecto de lo que va a pasar, sino que estamos llegando con más enfermedades, porque la misma plata que debió haber sido utilizada para darnos esa seguridad, está siendo utilizada para matarnos y para enfermarnos. Y para colmo de males, además no tenemos acceso a derecho a salud. Así que además si nos enfermamos, también de nuevo tenemos que encomendarnos a no sé quién para que podamos salir adelante de alguna manera. Entonces, en realidad, aquí de lo que estamos hablando es del fracaso de un modelo económico que ha dominado nuestro país, del fracaso del modelo capitalista en su versión neoliberal. Y eso creo que también hay que ponerlo sobre la mesa cuando nos cuestionamos respecto a nuevos modelos de desarrollo. Por supuesto, Sí, por yo- supuesto. Espera un segundito. Sí, A propósito de lo que decía Catalina con respecto a la marcha de hoy día, pero también nosotros tenemos que convocar a la marcha Del día Sí. 6 del de día octubre. 6 de octubre, porque si no lo hacemos el día domingo y se va a acabar el programa y no convocamos, vamos a quedar, ¿no es cierto?, con una falta de espacio. Así Entonces es. convocamos para el domingo a nivel 6 de nacional octubre, que sí. todo el país salga, y hoy día esperamos una marcha masiva, ¿no es cierto?, porque tenemos zonas de sacrificio. Eso. Sí, Mira, Javiera, di algo, yo sí. diría algo súper importante, y tú le achuntas, Catalina, o sea, no le achuntas, tienes la claridad política y eso es súper bueno. O sea, el capitalismo neoliberal feroz que vivimos, que si bien se vive en otros países, la diferencia es que en Chile se instauró a fuego, a sangre, a costa de personas muertas, torturadas. Entonces, en ese sentido, nosotros como jóvenes, y no solo como jóvenes, porque ustedes, claro, lo tienen claro también, pero los jóvenes debiéramos tener claro eso, o sea, que todo lo que nosotros vivimos son las consecuencias de la dictadura incluso. O sea, el sistema neoliberal que mercantiliza cualquier derecho social, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, e incluso los derechos colectivos del trabajo, lo que hacen es mirarnos como clientes, como meros usuarios de una cuestión que se nos priva y que es la agencia política. Y eso es tan importante. Así, muy bien. Bueno, yo quiero agradecer a Catalina, a María Angélica, esperamos que no sea la última oportunidad. Con Javiera, bueno, ya estamos permanentemente acá. Y solamente refrendar antes de terminar, el día domingo, la marcha del día domingo 6 de octubre, todo el país marchará enérgicamente, con mucha bronca, para restituir derechos, para decir no más AFP, para rechazar la propuesta del gobierno que se maneja entre gallo y medianoche, porque queremos avanzar definitivamente hacia seguridad social. Así que muchas gracias a todos nuestros auditores y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Muchas gracias a Catalina. ustedes. Hasta luego. Muchas Muchas gracias, gracias. Muchas María gracias. Angélica.